El material que vamos a utilizar es un gancho del número 2.5 y un gancho del número 3, ambos de aluminio. También estambre delgado en 2 tonos de azul y un tono de verde. Este estambre debe ser apto para tejerse con un gancho del número 2.5. Comenzamos con el gancho del número 2.5 y el estambre en color azul claro. Hacemos 6 cadenas. Ahora, contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena, vamos a tejer un medio punto levantando solamente el hilo de atrás. Y de la misma forma vamos a tejer un medio punto en cada una de las cadenas que quedan. Levantamos el hilo de atrás de la cadena y hacemos un medio punto. Levantamos el hilo de atrás de la cadena y hacemos un medio punto. Y aquí en esta vuelta vamos a terminar con 5 medios puntos en total. Volteamos el tejido, sacamos un punto del primer punto y vamos a cerrar juntas estas dos gasas o estas dos hebras para formar un medio punto. El siguiente punto se va a tejer exactamente levantando estos dos hilos. Cierro los dos puntos juntos, hago una cadena y levanto los dos hilos que les mencioné. Saco un punto a través de ellos y sobre estos dos hilos que ven aquí enfrente voy a hacer el siguiente punto. Cierro los dos hilos juntos para hacer un medio punto, hago una cadena. Vuelvo a levantar los dos hilos, saco un punto, hago un medio punto, una cadena, levanto los dos hilos, saco un punto, hago un medio punto. Vamos a cargar el gancho, levantamos los dos hilos del punto anterior y sacamos un punto. Cargamos el gancho. Los mismos hilos que levantamos en el punto anterior los vamos a levantar en este momento y sacamos un punto a través de ellos. Cargamos el gancho y en los siguientes dos hilos sacamos un punto. Cargamos el gancho y en los siguientes dos hilos sacamos un punto. Ahora vamos a sacar un punto del primer punto nuevamente, de los 5 que tenemos de base. Vamos a cerrar de 3 en 3. Y lo que hice aquí lo repito. Cargo el gancho. Levanto los dos hilos del punto anterior y saco un punto. Cargo el gancho, levanto los hilos del siguiente punto y saco un punto. Cargo el gancho, levanto los hilos del siguiente punto y saco un punto. Esto lo repetimos 4 veces. Y del mismo primer punto que tenemos de los 5 de base, saco un punto. Ahora voy a cerrar nuevamente de 3 en 3. Aquí formamos el primer pétalo y vamos a tejer uno como estos en cada uno de los 4 medios puntos que tenemos de base. Solo el primero se inició de esta forma. Los 4 siguientes se van a hacer así. Cargamos 5 veces el gancho, sacamos un punto del segundo punto y cerramos todos los puntos de 2 en 2. Cada vez que cerré 2 puntos me va a quedar un par de hilos idénticos a los que levantamos aquí. Entonces cargamos y sacamos un punto en cada par de hilos.
nuevamente un punto del mismo punto donde estoy tejiendo este pétalo y cierro los puntos de 3 en 3. Los últimos que quedan son 4, entonces los cierro juntos y repito lo que hice aquí. Cargo el gancho, saco un punto de los primeros 2 hilos, cargo el gancho, saco un punto del siguiente par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del siguiente par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del último par de hilos y un punto más del mismo punto en donde estoy tejiendo este pétalo. Ahora cierro de 3 en 3 y los últimos 4 los cierro juntos. Aquí ya hice el segundo pétalo y los últimos 3 los voy a tejer con el mismo procedimiento que tejí este. En el tercer punto saco un punto, voy a cerrar de 2 en 2 los hilos, cargo el gancho, saco un punto del primer par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del siguiente par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del siguiente par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del último par de hilos y saco un punto más del tercer punto o del mismo punto donde estoy tejiendo este pétalo. Cierro de 3 en 3. Y los últimos 4 los cierro juntos. Terminé de tejer los 5 pétalos, hacemos una cadena, volteamos el tejido
y sobre este pétalo hay 3 puntos, entonces en el último hacemos un medio punto. Sobre este pétalo hay 3 puntos también, hacemos un medio punto en el último. Y así en todos los pétalos. Es decir, que vamos a tejer solamente un medio punto en cada pétalo y vamos a terminar esta vuelta con 5 puntos en total. Este sería el derecho, por este lado estuvimos tejiendo los 5 pétalos, este es el revés. Entonces vamos a voltear el tejido de modo que quede a nuestra vista el revés y buscamos el primer medio punto que tejimos en esta vuelta y ahí hacemos un punto deslizado para formar un círculo. Cortamos el hilo, lo pasamos a través del último punto y ahora el hilo de inicio lo vamos a pasar del lado opuesto en la orilla y ahí hacemos una cadena muy apretada. También cerramos en círculo esta parte. Vamos a colocar el gancho en el centro de la flor y el hilo de inicio lo pasamos a través de ese espacio. Olvidé decirles que hay que dejar un tramo largo de hilo, aproximadamente unos 30 o 40 centímetros al terminar. Y ahora con ayuda de una aguja lanera vamos a pasar por el centro, entre un pétalo y otro, por lo menos 2 veces. Para marcar la separación y definir la forma de los pétalos. Atamos el hilo de inicio y el hilo con el que estuvimos cosiendo 2 o 3 veces y cortamos el sobrante lo más pegado posible al tejido. Vamos a tejer otra flor igual en el tono más oscuro usando el gancho del número 3 para que quede un poquito más grande. Estoy ya tejiendo la siguiente flor. Voy a repetir el procedimiento por si quedó alguna duda. Tejí los 5 medios puntos, voy a voltear el tejido. Estoy haciendo un medio punto en el primer punto y una cadena. Atravieso los 2 hilos del punto anterior y hago un medio punto y una cadena. Atravieso los 2 hilos del punto anterior, hago un medio punto y una cadena. Atravieso los 2 hilos del punto anterior y hago un medio punto. Cargo el gancho, atravieso el primer par de hilos y saco un punto. Cargo el gancho, atravieso el siguiente par de hilos y saco un punto. Cargo el gancho, atravieso el siguiente par de hilos, saco un punto. Cargo el gancho, atravieso el último par de hilos, saco un punto y ahora saco un punto del mismo punto en donde comencé a tejer este pétalo, que es el primero de la vuelta de base. Voy a cerrar de 3 en 3 y los últimos 4 los cierro juntos. Repito lo que acabo de hacer. Cargo el gancho, saco un punto del primer par de hilos, cargo el gancho,
saco un punto del siguiente par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del siguiente par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del último par de hilos y un punto más del mismo punto en donde estoy tejiendo este pétalo. Cierro de 3 en 3 los puntos y los últimos 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí ya hice el primer pétalo. Recordarán que el procedimiento del segundo pétalo en adelante es diferente en el inicio. Aquí cargo 5 veces el gancho, saco un punto del segundo punto y voy a cerrar de 2 en 2 todos los puntos. Cargo el gancho, saco un punto del primer par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del siguiente par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del siguiente par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del último par de hilos, saco un punto más del mismo punto en donde estoy tejiendo este segundo pétalo y cierro de 3 en 3 todos los puntos. Repito lo que acabo de hacer, cargo el gancho, saco un punto del primer par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del siguiente par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del siguiente par de hilos, cargo el gancho, saco un punto del último par de hilos y un punto más del mismo punto en donde estoy tejiendo este segundo pétalo. Cierro de 3 en 3 todos los puntos, los últimos 4 los cierro juntos y como este pétalo voy a hacer los 3 que faltan. Aquí pueden ver la diferencia de tamaño. Vamos a pegar la pequeña sobre la grande, colocando pegamento solamente en esta parte. Los pétalos deben estar intercalados, o sea, los pétalos de encima deben estar entre un pétalo y otro de la flor de abajo, no pétalo sobre pétalo. Dejamos secar y continuamos con el procedimiento. Vean cómo los pétalos de la parte superior quedaron libres, solamente pusimos pegamento en el centro. Ahora, por este lado, vamos a pasar un hilván en color verde. Este es mi estambre. Estoy colocando la aguja en el extremo. Y voy a hacer un hilván en la base de cada pétalo. No hay que tirar demasiado del hilo, porque los hilvanes se deben ver entre un pétalo y otro. Retiro la aguja. Voy a hacer 2 nudos. Ahora sobre cada uno de estos hilos voy a tejer un motivo. Exactamente donde anudé, voy a sacar un punto y voy a hacer 3 cadenas. Después en el siguiente hilván voy a hacer 2 macizos incompletos. Cierro los 3 puntos juntos. Hago 3 cadenas.
y en el hilo del último de los puntos, en el hilo superior, voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas, y debajo del segundo hilo, que es en donde tejí este motivo, voy a hacer un punto deslizado y repito el procedimiento, 3 cadenas, en el siguiente hilo o hilván 2 macizos incompletos, cierro los 3 puntos juntos, hago 3 cadenas, un punto deslizado en el hilo superior del tercer punto de los 3 que tengo aquí, un punto deslizado, entonces 3 cadenas, un punto deslizado en la base del motivo que estoy tejiendo en el mismo tercer hilván, 3 cadenas, paso al siguiente hilván y hago lo mismo hasta tener 5 motivos en total. Así les debe quedar. Vamos a pasar al hilván en donde comenzamos a tejer. Hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí un medio punto. ¿Recuerdan cómo comenzamos el primer pétalo de la flor? Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Hice el medio punto y una cadena. Levanto los 2 hilos del punto anterior, saco un punto, hago un medio punto y una cadena. Levanto los 2 hilos del punto anterior, saco un punto, hago un medio punto y una cadena. Esto lo voy a repetir por 40 veces. Me deben quedar 40 medios puntos alineados uno sobre otro. Todos los estoy tejiendo por el derecho. No he volteado en ningún momento el tejido. Vean que queda como una especie de cordón. Este es el derecho y este es el revés. Una vez que hemos terminado de tejer el cordón, vamos a colocar pegamento en el centro y vamos a ir enrollando ese cordón para cubrir el color de la flor. Dejamos secar y vamos a pegar este mismo cordón en una de las hojas. A lo largo de esa hoja todo es con pegamento transparente. Dejamos secar, hacemos lo mismo con la otra flor y ahora las vamos a colocar a una distancia prácticamente una flor arriba de la otra. Y aquí vamos a
anudar y hacer un moño o lazo. No he cortado estos hilos porque los vamos a utilizar para coser en cada extremo un botón. Aquí quiero que vean que coloqué un arito para llavero. El gancho está aquí, estamos por el revés. Por el derecho le pegué una florecita plateada. Esta es de acrílico. Como les dije, en los extremos de cada cinta cosí un botón en forma de flor al color de la florecita que tejí, y esta misma flor plateada se la he pegado en el centro de cada flor.